Buen día, jóvenes, espero que estén muy bien. Hoy veremos calor y cambios de estado de la materia. Calor y cambios de estado de la materia, de agregación. Otro efecto del calor sobre los cuerpos, junto con el cambio de temperatura, es el cambio en el estado de agregación de la materia. Recuerden que la materia se encuentra fundamentalmente en tres estados de agregación posibles. Sólido. La materia en estado sólido, como el hielo, tiene una forma propia y ocupa siempre el mismo espacio, es decir, mantiene el volumen. Esa es una característica de los sólidos. Líquido. La materia en estado líquido, como el agua que bebemos, no tiene forma propia, o sea que se adapta a la forma del recipiente que la contiene, pero mantiene su volumen. Gaseoso. La materia en estado gaseoso, como el vapor de agua, no tiene forma propia y tampoco mantiene su volumen. Su forma se adapta al recipiente que lo contiene. Acá notamos diferencias entre el sólido, líquido y gaseoso. En los cambios de estado se producen los siguientes fenómenos relacionados con el calor. El cuerpo intercambia calor con su entorno. Si el cuerpo no puede absorber o ceder calor, permanecerá en el mismo estado. El cambio de estado es un proceso térmicamente reversible, o sea, se puede volver. Es decir, la cantidad de calor absorbida en la transformación directa, eso se llama un proceso endotérmico, es exactamente igual a la cantidad cedida en la transformación inversa, eso es el proceso esotérmico. Por ejemplo, para pasar de hielo a agua líquida se necesita suministrar el calor que se desprende cuando se pasa de agua líquida a hielo. Eso lo veremos más adelante. Los cambios de estado en la materia. Fusión es el paso de sólido a líquido, como cuando al aumentar la temperatura se funde un cubo de hielo y se convierte en agua. Eso lo hemos visto todos. Evaporación o vaporización es el paso de líquido a gas. También ocurre cuando aumenta la temperatura. Si ocurre a cualquier temperatura se llama evaporización. Es el caso de la ropa tendida cuando se seca. Eso también lo hemos vivido todos. La ebullición es un caso especial de evaporación. En la ebullición el paso de líquido a gas ocurre a una temperatura determinada y en toda la masa líquida, como por ejemplo cuando hierve el agua de un recipiente. Condensación es el paso de gas a líquido, como cuando el vapor de agua se transforma en goticas de agua en un cristal por un descenso de la temperatura. Solidificación de sólido es el paso de líquido a sólido, por ejemplo, cuando el agua se enfría y se transforma en hielo. Gráfico de los cambios de estado. Entonces, este gráfico nos permite ver los cambios de estado. Acá indica lo rojo que se está calentando, ¿sí? Y lo azul que se está enfriando, ¿sí? Rojo calentando, azul enfriando, ¿sí? O una sublimación regresiva. Entonces acá es sencillo entender. Líquido a gas, ¿sí? De líquido a gas se llama vaporización, de gas a líquido se llama condensación. De sólido a líquido, fusión. De líquido a sólido, solidificación. Y usted ahí podrá entender los estados de la materia. Calentamiento del agua. Calentamiento del agua. La figura muestra la curva de calentamiento del agua comenzando en hielo y terminando en vapor. También se podría estudiar el fenómeno al contrario, en vapor y llegar a hielo. Observe que los cambios de estado, fusión y vaporización, aumenta el calor absorbido pero no la temperatura. Entonces acá en este caso, cuando el agua por ejemplo acá está negativa de menos 50 grados, llega a 0 grados, ¿sí? Ahí no hay cambio de temperatura, ¿cierto? Cuando llega a fusión. Luego sigue en líquido, sabemos que el agua está en líquido de 0 a 100. ¿Y cuando va a pasar de vapor? ¿Sí? Tampoco hay cambio, vean. ¿Sí? Y luego pasa a gas, entonces ahí se ven. Observa que en los cambios de fusión y vaporización, o sea, acá, en este caso y en este caso, aumenta el calor absorbido, pero la temperatura se mantiene constante. Es decir, el calor absorbido se emplea en cambiar de estado, no sube la temperatura. O sea, acá en este punto, cuando estamos en 0 grados, cuando se va el proceso de fusión, no hay cambio de temperatura. Y lo mismo cuando se va la vaporización. Más adelante haremos un problemita matemático de cuánto se necesita, cuánto calor se necesita suministrar para pasar algo que está en hielo a menos tanta temperatura y pasarlo a gas o viceversa. Espero que esta información sea útil para su proceso de aprendizaje.